Bienvenida también a las personas que toman el tiempo para ver en el canal de YouTube todas estas predicaciones. Solamente anímate, abre tu corazón y estoy seguro que Dios va a hablar a tu vida. También es importante que te equipes de una Biblia, cualquier Biblia, y un cuaderno para que tú vayas viendo que lo que se predica viene en la Biblia, no es ocurrencia del hombre ni de un pastor. Libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Abre tu corazón también. Relata una persona, un matrimonio, el esposo: cuando mi esposa comenzó a manejar, fue un gran descanso para mí en los viajes largos, porque ya podía descansar y ponerme cómodo en el asiento. Pero al principio, cuando ella manejaba por las calles o carreteras con intenso tráfico, yo iba sentado a su lado con gran susto que me recorría todo el cuerpo. Amén. Iba con los ojos muy abiertos y fijos en la carretera y en el tráfico, agarrado fuertemente del asiento y con el cinturón de seguridad puesto, porque temía por su vida. ¿Cuántos entienden esto? Temía que en cualquier momento sucedería el accidente y la desgracia caería sobre nosotros de un momento a otro. Nunca pasó. Nunca. Al principio logré pegar un ojo cuando ella manejaba. Verdaderamente tenía muy poca fe en mi mujer como conductora. Poco a poco ella demostró su propia prudencia y pericia. Yo me fui relajando al punto de que cuando ella ahora maneja, yo sencillamente me duermo y viajo en paz. Y viajo con la seguridad en creer que la persona que lleva el volante, amén, sabe conducir. Eso se llama fe. Poder viajar por la vida con un espíritu feliz, lleno de paz, confianza, y esa confianza plenamente en el piloto, amén, que maneja nuestra vida, y eso se refiere a Cristo Jesús. Poner la confianza, hermano, hermana, escúchame, es tener la confianza en Cristo Jesús, como cuando ponemos la confianza en esos autobuses cuando están manejando, que muchas veces dices: me voy a echar un coyotito o me voy a dormir un rato, ¿verdad? La confianza se la dejas al conductor. No andas diciendo: aguas con el tope, aguas con el agujero, aguas con el carro que se atravesó, ya se puso el anaranjado, ya se puso el rojo, ¿verdad? Esa es la confianza que muchas personas cuando viajan le ponen la confianza al conductor. Y así nosotros también tenemos que ser. Libro de Mateo, capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, vosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, y despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ayúdame a orar en esta tarde. Padre, yo te ruego por la unción de tu Espíritu Santo. Pido, mi Dios, Señor, que tú seas, Señor, levantando cada corazón en este momento, Señor, para fe, mi Dios, Señor. Sabemos, Señor, que tú tienes el poder y tú eres, Señor, el maestro de la fe, Señor, porque tú creíste, Señor, en la resurrección después de la muerte y que el Señor te iba a sentar a su diestra. Hoy te rogamos, Señor, que despiertes también nuestra fe sobre cualquier situación en nuestras vidas. Oramos, Señor, porque toda mentira de Satanás, Señor, sea derribada y que seas tú, Señor, haciendo una nueva vida en nosotros. Todo esto, Señor, te lo pido y te lo ruego en el nombre sagrado de tu Hijo Jesús. Y su iglesia dice fuerte: amén. Poniendo la confianza en Dios es el título de mi mensaje. Amén. Y quiero ver primeramente observando, amén, y aprendiendo.
¿Cuántos saben que cuando uno observa, no necesariamente la persona tiene que explicarnos? Muchas veces, tan solo que uno sea buen observador, podemos nosotros hacer también eso que está haciendo la persona, ya sea un trabajo, ya sea una tarea, ya sea, no sé, a lo mejor un movimiento en un CPU, a lo mejor un movimiento cuando va uno a imprimir, ¿verdad? Observar. Y nosotros, iglesia, venimos a la iglesia precisamente a eso. La Biblia nos da muchos ejemplos de personas que creyeron en Dios. La palabra de Dios dice, no te lo voy a leer, pero en Hebreos 11, un capítulo más atrás, habla de las personas de la fe, personas que confiaron en lo que Dios les estaba prometiendo. Muchos de nosotros llegamos por necesidad a la iglesia creyendo que íbamos a encontrar ayuda. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que sí, encontramos ayuda. Pero no solamente ayuda, también el Señor cada día, en cada predicación, en cada sermón, Él nos invita a que nosotros tengamos ese cambio radical, que nosotros podamos cambiar, pensar de diferente manera, amén, y creer en las promesas de Dios. ¿Cuántos están aquí? La Biblia nos da muchos ejemplos, amén, en el capítulo 11 de Hebreos, amén, en donde por la fe dice que alcanzaron el buen testimonio para sus vidas estas personas. Habla de Abel, ¿verdad? Que creyó que había un Dios y le ofreció lo mejor en un sacrificio, y eso el Señor lo bendijo, y hasta la fecha en muchas ofrendas se sigue hablando, amén, de ese testimonio de Abel que por fe creyó que Dios existía. Por eso dio lo mejor para él. Muchas veces nosotros en nuestros diezmos, nuestras ofrendas, damos porque vemos, damos porque así aprendemos a dar, porque todos están dando. Muchas veces nos incomodamos porque todos dan, echan el sobre, pero muchos de nosotros, amén, no sabemos que esas personas que están dando es porque están confiando en la promesa. La promesa que también como Abel, amén, fue bendición para él. Dios, amén, se agradó de lo que estaba haciendo. La palabra de Dios nos habla también en Hebreos 11 de la fe de Enoc, que fue llevada, amén, fue llevado, o sea, fue traspasado sin dejar nada, con todo lo que Dios se lo llevó, porque su testimonio fue que siempre agradaba a Dios. Siempre buscaba cómo agradar a Dios. ¿Cómo crees tú que podemos agradar a Dios? Siendo obedientes, siendo diferentes, retándonos a nosotros mismos. Hoy es miércoles de ayuno, ayunando, amén, lo más que se pueda. Habíamos hablado de ayuno, ¿verdad? Habíamos hablado que el estómago, después de ser el siervo del cerebro, del que manda, ahora ya se había vuelto él, se había revelado y ya estaba como Satanás, ¿verdad? Ya estaba moviendo a todo el grupo, a todos los brazos, los dedos, y movía hacia la derecha y hacia la izquierda, y aprendimos, amén, que el estómago, amén, es también un siervo del corazón, es un siervo de la mente, es un siervo del alma, ¿verdad? De lo que nos mantiene vivos, y tiene que ser dominado, amén. Eso es agradar a Dios, iglesia. Los ayunos, la obediencia, los cambios. Enoc, amén, fue, amén, llevado sin dejar ningún rastro, porque Dios se agradaba lo que hacía. En Hebreos 11, pero versículo 6 dice: imposible agradar a Dios si tú no tienes fe. Imposible agradar a Dios si tú no tienes fe. Tú no puedes agradar. Enoc lo agradó porque tenía fe en Él y hacía las cosas y se movía conforme a lo que Dios le agradaba. Abel dio su mejor ofrenda. ¿Por qué? Porque creyó que era para Dios, ¿verdad? Llevarla ahí, no sé, en aquellos tiempos se prendían, se abrían en canal, la sangre se vertía por un lado, y todo esto era para que subiera. Y a hoy en estos tiempos, yo creo que si le dices a un ganadero: mata tu mejor vaca, préndela, abra el canal, yo creo que te dice: ¿cómo crees? Si ese animal vale 7,000, 12,000 pesos. Pero Abel creyó, iglesia, por fe, amén, y lo hizo. Dios crea, Dios quiere que le creamos, ¿verdad? Y busca
que le sigamos creyendo en cualquier necesidad. En la Biblia, en Hebreos 11, habla también de Noé, que creyó a Dios y cuando él creyó, empezó a construir el arca, iglesia. Y fue el único heredero de esa gran humanidad que había, porque toda la humanidad se desapareció y él fue el único heredero de la vida, solamente él y su familia. ¿Por qué? Porque creyó. Abraham dejó también su comodidad, dice la palabra de Dios, para confiar en Dios y le dijo: sal tú de tu casa y de tu parentela y vete a otro lado. Amén. Y él lo hizo. Y el libro de Hebreos 11 nos está hablando sobre la fe, sobre las personas que creyeron, iglesia, sobre las personas que no importara la situación de sus vidas, ellos tomaron el reto y creyeron. Muchos de nosotros, cuando hemos tenido un problema, hemos creído en Dios, pero hay veces que el problema nos rebasa. Hay veces que decimos: no creo que pueda. Uno habla por sí mismo: no creo que yo pueda. Pero ¿cuántos saben que Dios se mueve en lo imposible? Pero necesitamos creerlo. La Biblia, iglesia, nos habla de muchos personajes en Hebreos 11. Sara, siendo estéril, ya grande, ya se le había pasado sus tiempos de que pudiera ella concebir, y Dios le prometió un hijo. Yo no me veo grande de 80, 90 años y el Señor, amén, me dijera esto. ¿Por qué? Porque uno se deja llevar por las cosas, ¿verdad? Uno dice, hoy ya la gente, los médicos dicen que en cierta edad la mujer ya no puede tener bebés. Pero para las cosas de Dios eso no es imposible. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero se necesita fe en las personas, iglesia. Abraham, cuando fue probado también que ofreciera a su hijo Isaac, él fue y estaba decidido a ofrendarlo porque se lo había pedido Dios. Muchos de nosotros hemos tomado, amén, a nuestros hijos muchas veces en lugar de Dios. Los hemos levantado tan altos, eso se llama idolatría. Cuando nosotros los amamos, sí hay que amarlos, porque son nuestros hijos, sí hay que quererlos, pero no ponerlos arriba de la tarima, arriba de Dios. Dios es el principal. ¿Cuántos pueden decir amén? Quiero llevarte a mi segundo punto: obstáculos del progreso espiritual en la fe. Mira, quiero hablarte un poco sobre los obstáculos, porque pues se oye bonito, ¿verdad? La Biblia, que ahí ya quedaron asentados los nombres de las personas, pero también ¿cómo le hicieron? ¿O ellos no tuvieron problema? Déjame decirte que sí. Los obstáculos, iglesia, son los que nos ofrece el mundo muchas veces para que pueda crecer nuestra fe. Un obstáculo en nuestra carrera es cuando nosotros regresamos nuestros ojos al mundo. Ya siendo cristianos, todavía nos quedamos así cuando están los bailes, cuando están escuchando el sonido. Ay, se ve que se la están pasando suave. Ay, es que son 15 años. Ay, y uno regresa. Eso es un obstáculo, iglesia, cuando tú recuerdas. Deberíamos de recordar cuando nuestros padres peleaban, deberíamos de recordar cuando nuestro padre llegaba en situaciones difíciles, ¿verdad? Alcoholizado, en mi caso, amén. O cuando había pleitos en la casa y no regresarnos hacia atrás. Muchas veces jovencitos regresan su vida hacia atrás. Yo te voy a pedir una cosa. Cuando tú despiertes, ve hacia el techo. Fíjate en qué lugar estás. Fíjate Dios cómo se ha movido. Fíjate lo que estás viviendo para que el mundo no te jale. Porque muchas veces se te hace fácil levantarte, se te hace fácil abrir el refri, se te hace fácil meterte a bañar. Todo se te hace fácil, pero realmente no te has dado cuenta que eso te lo ha dado Dios. Realmente no te has dado cuenta que eso es porque tus padres se siguen esforzando en venir a la iglesia, en venir a la bendición. ¿Para qué? Para que haya una bendición completa. Pero tú no te das cuenta.
porque muchas veces el mundo te jala. Mira, en el libro de Génesis 19:26, la esposa de Lot están saliendo de una aflicción, de una terrible guerra. Está lloviendo azufre, está lloviendo fuego, y unos ángeles están sacando a este matrimonio hacia afuera de esa ciudad, porque iba a ser destruida, y le están diciendo, pero no volteen atrás. Muchas veces volteas atrás, pero solamente para las cosas que tú extrañas. Ay, ahorita estuviéramos de fiesta. Ay, ahorita estuviéramos con los amigos. Ay, extraño aquellos momentos, aquellos lugares. Muchas veces así piensan. Mira, yo en mis tiempos, cuando era jovencito, jugué mucho tiempo billar. Y no me he vuelto a parar en un billar. ¿Por qué? Yo no puedo cambiar mi felicidad, mi matrimonio, mis hijos, por una hora de billar. No tiene nada de malo, pero ¿qué tengo que ir y dirigir mis pasos hacia allá? Claro, no sé, hubo una ocasión que fuimos ahí a un balneario, nos quedamos ahí en el hotel, y en la parte de abajo, en la cafetería, había una mesa de billar y comenzamos a jugar todos. Bueno, eso fue diferente, ¿verdad? Y me acordaba. Pero podemos ver ahí cómo la esposa de Lot, amén, volteó su rostro a lo que le dolía dejar. Eso, iglesia, es un obstáculo para el progreso de tu fe. Ese es un obstáculo. A lo mejor tú, como pequeño, todavía no sabes lo que es fe, pero tus padres están batallando, o están trabajando, o están peleando con su fe para llevarte a lugares de descanso. Voltear al pasado es un obstáculo para que tu fe crezca. ¿Cuántos entienden eso? Amén. Otro de los obstáculos es cuando pensamos que no resulta, porque no soy igual al hermano, no soy igual a la hermana. Empezamos nosotros a retrasar la bendición. En 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 39. David intentaba usar, amén, las armas de otra persona, del rey Saúl, para que se pareciera a él, ¿verdad? Para que tuviera la misma fuerza o la misma situación, pero él no estaba acostumbrado a usar armaduras. Cuando pensamos que no va a resultar, ¿verdad?, conforme a lo que somos o conforme a lo que hemos aprendido, y decimos, no, es que no vamos a poder. David dijo ahí, intentó primeramente usar las armas de Saúl, y David echó de sí todas esas cosas, ¿verdad? Quizás, hermano, quizás tú, hermana, tienes que echar fuera de ti, amén, esos complejos o esas situaciones de que nadie te quiere, de que nadie te ama, que aquí no se predica amor, porque muchas veces nosotros creemos que ya estamos en esa situación, porque ya no es la misma plática, porque ya no son las mismas cosas. Dios te pide que te esfuerces en tu misma fe. Dios te pide que no eches atrás tus ojos, tu mirada hacia atrás, como la esposa de Lot, amén, porque será un obstáculo para que tú crezcas en fe. Si tú estás pensando esto, yo recuerdo a mi hermano gemelo, el pastor Eduardo, cuando tú me has escuchado predicar, que yo le decía, cuando usted esté aquí en la iglesia, ponga un tubo desde su asiento al púlpito, escuche y haga lo que dicen ahí. Y no se fije a la derecha, no se fije a la izquierda, no se fije, porque muchas veces los mismos hermanos te sacan de la iglesia. Muchas veces uno mismo, iglesia, saca a los hermanos de la iglesia. Uno los jala, otro los echa. Uno los jala y otro los echa. ¿Con qué? Con sus actitudes, con su forma de ser. Amén. La palabra nos dice, el que quiera ministerio, amén, o que quiera ser ministro, tiene que tener ciertas características: ser hospedador, ser una persona jovial, una persona en donde no quede en duda su testimonio, que tengan sus hijos en sujeción. Amén. Todo esto es bueno para nuestro crecimiento. ¿Cuántos pueden decir amén? El desafío, iglesia, será también cuando los obstáculos en contra de la fe. Todo mundo construye, amén, en el libro de Nehemías 4, todo mundo construye el muro
aquí que podía guardar la ciudad. Los enemigos, al saberlo, no los iban a dejar. Y aún este encuentro con la gente, en que mucha gente se empieza a desanimar, empiezan a cuestionar, tienen duda o ponen en duda las cosas, empiezan a desanimar. Uno de los obstáculos, iglesia, que la Biblia habla para la poca fe o para que tú crezcas en fe, es cuando entra el desánimo. El desánimo no es de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? El diablo te desanimará. Todo lo que tú escuchas, cuando empiezas a escuchar esa vocecita, amén, lo que te está diciendo es: no te quieren, ya te pusieron cara, ¿verdad? Ya ni siquiera te saludan, no te toman en cuenta. Esa es una voz, iglesia, del diablo. Amén. Porque Dios está tratando con nuestro carácter. Siempre que alguien te empieza a desanimar, iglesia, eso no es de Dios, es del diablo. Aquí en Nehemías 4, versículo 10, las fuerzas, dice, ya se empiezan a debilitar las fuerzas de los que están acarreando. ¿Cómo le vamos a hacer? Y nada más falta que una persona empiece a hablar negativamente para que las otras demás queden contagiadas. No se puede. Es que, ¿y si nos apedrean? Es que, yo recuerdo que cuando abrimos el primer evangelismo aquí en la iglesia de Tecama, en medio del tianguis, amén, se me ocurrió abrirle la sirena al megáfono y fue una chifladera, amén, fue algo tremendo. Recuerdo que todavía Arturito decía: todavía tenemos tiempo para irnos, todavía tenemos tiempo para correr. Y muchas veces el desánimo entra así, iglesia. En el versículo 15 de Nehemías 4, amén, dice ahí que cuando escucharon nuestros enemigos, dice que no estaban desanimados, sino que Dios estaba con ellos. Y ellos vieron el trabajo, las familias, amén. Habían puesto las familias por grupos, por familia, y cada familia iba a pelear por sus hijos y por su esposa, y cada familia iba a estar armado, y con una mano pegaban el tabique, y con otra mano tenían la espada. Amén. Esa es una forma de guerrear, una forma, iglesia, en no caer en desánimo. La Biblia nos pone muchos ejemplos en nuestra vida. Muchas veces tú te desanimas por cualquier tontería, por cualquier situación. Ay, es que ya se ponchó la llanta. Esto ha de ser de Dios. Se ponchó porque le entró un clavo, porque le entró un tornillo. Amén. A lo mejor Dios, nunca piensas positivamente. A lo mejor cuando salías en tu carro, ibas a cruzar el puente de Villas del Real y se iba a hundir, iba a ser un socavón ahí. Y el Señor te ponchó la llanta para que no llegaras. Detuvo los tiempos. De alguna forma Dios se mueve, pero nunca te preguntas si es de Dios y se está moviendo. Si tú pensaras: esto es de Dios porque Dios quiere retrasarme un poco, tú dirías: me está salvando de algo, y serías positivo, no te desanimarías. Otro de los obstáculos, amén, del progreso, de la fe que es espiritual, es la incredulidad. Amén. En el libro de Mateo capítulo 13, versículo 58, la incredulidad impidió la obra de Cristo en Nazaret. No hizo nada el Señor porque su pueblo era incrédulo. Y así te puedo hablar de muchas personas. Amén. En el libro de Mateo 19, 22, las muchas posesiones estorbaron al joven rico para volverse un discípulo. Las cosas materiales muchas veces bajan el progreso de tu fe. Estás pensando en hacer, en esto, en aquello, pero no pones a Dios primeramente. Yo tengo una visión, amén, de un comedor, de un puesto de tacos, no sé, amén. Y ya lo tengo de hace como 3 años, amén, y no se ha acabado mi visión. Ha pasado ya un tiempo, ha habido situaciones, pero mi visión sigue. Quizás en tu corazón has tenido visiones y has tenido propuestas de Dios que te ha puesto, y como ha pasado un tiempo ya te desanimaste. Como ha pasado en situaciones ya te desanimaste. No has podido dividir o separar una cosa con otra. Una cosa es el problema, sí, pero otra cosa es la fe. Otra cosa es creerle a Dios.
No sabemos cómo se está moviendo Dios, pero te puedo asegurar, amén, que el Señor se moverá. El obrero cristiano, amén, hay un obstáculo porque muchas veces preguntamos ¿cómo le vamos a hacer? En el libro de Marcos 16, versículo del 3 al 4, quieren ir a ver a Jesús, amén, para unirle sus costumbres, pero ¿quién moverá la piedra? Estaban estas mujeres, ¿verdad? En Marcos 16. Fíjate, Marcos 16, 3 al 4, estaban estas mujeres, ya había muerto el Maestro, el Señor Jesucristo, era la primera noche que habían pasado, al otro día ellas iban a ir a ungirlo, ¿verdad? Conforme a sus costumbres, y ya llevaban todas las cosas, estas mujeres, y empezaron a preguntarse, ¿y quién nos va a ayudar a mover la roca? ¿Y quién nos va a ayudar a mover esto? Muchas veces nosotros ponemos pretextos, ponemos nuestros propios obstáculos. Cuando ellas llegaron, ¿ya leíste Marcos 16:3? Cuando ellos llegaron ya la roca ya se había movido, el Señor ya estaba resucitado, pero muchas veces nosotros nos damos por vencido. Esos son los obstáculos, iglesia, para el progreso de nuestra fe se anule, para que nuestra fe caiga. Quiero llevarte a mi tercer punto, el buen ejemplo. La Biblia nos habla, iglesia, en el libro con el que abrimos, Hebreos 12:1, tiene como título Poniendo nuestros ojos en Jesús. Y es que lo que leímos nosotros en Hebreos 12:1, con el libro que abrimos, ¿cuántos están aquí? Leímos y decía, y por tanto nosotros también, teniendo derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Esto es, iglesia, que pelees por tu santidad, que pelees por lo que Cristo te rescató, que no regresemos al peso de esos pensamientos. No puedo, no se va a poder, a lo mejor está cerrado. ¿Cómo es posible que todavía no vayas a la tienda a saber si está abierto? Y tú dices, ¿y si está cerrado? Pues si está cerrado, regrésate. No te vayas a quedar a dormir en la cortina. Pero ve primeramente, no seas negativo. Aquí está diciendo el Señor, despojándonos de todo peso y del pecado, amén, que es lo que nos hacía. Corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y es aquí donde quiero usar el versículo número 2, donde dice, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos observando y aprendiendo, como el primer punto, en Jesús. ¿Quién fue Jesús, iglesia? Jesús es el Hijo de Dios, que nació de María, que era como tú y como yo, que comía, que sangraba, que dormía, que se cansaba, que tenía muchas situaciones. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Y dice aquí, poniendo los ojos en Jesús, que fue el autor de toda la fe, la fe que consume, la fe enseñada. ¿Y sabes cuál fue la fe? Que Él creyó al Padre que lo iba a resucitar al tercer día. Él predicó, escúchame, Él predicó a sus discípulos y pregonaba en todas las sinagogas, yo al tercer día vas a destruir este templo y al tercer día el Señor lo va a volver a levantar. Y Él hablaba de su persona. Él es el más grande, iglesia. Sí, la Biblia nos habla, ¿verdad? De Sara, nos habla de Abraham, nos habla de Abel, nos habla de muchas personas, pero el consumador, por eso habla así la Biblia, el consumador, amén, de la fe, amén, fue Jesús. Fue el autor del extremo de la fe. ¿Cuál era el extremo de la fe? Que Él mismo se diera a morir. ¿Cuántos están entendiendo? Que Él mismo se diera a morir. Y la fe que Él creyó que al tercer día el Padre lo iba a levantar. Tu fe nunca ha sido probada, nuestra fe nunca ha sido probada hasta el extremo. De que tú te fueras a crucificar y morir para que al tercer día. Por eso es el autor, iglesia, y consumador de la fe.
Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió y menospreció menospreció su vida, ¿verdad? Dijo, está bien, lo voy a hacer, voy a salvar muchas almas por medio de mí, porque estaba escrito desde el libro de Isaías, desde el Viejo Testamento, donde Dios iba a poner, amén, iba a mandar un Salvador. Y había llegado la hora en que él creyera que después de ese sufrimiento, después de todo ello, el Señor lo levantaría de entre los muertos. ¿Cuántos escuchan esto? Se humilló a sí mismo, amén, para que el Padre, amén, le diera ese espíritu de sabiduría, amén, ese espíritu de revelación, amén, conociendo a su Hijo. Ahora lo ha sentado, dice el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 69, lo ha sentado, amén, en los lugares celestiales, en los lugares en donde le da el poder Dios, Jehová de los cielos, para que también Él juzgue. Termino con esto, iglesia. La fe en Cristo asegura la salvación. ¿Cuántos pueden decir amén? La fe en Cristo asegura nuestra salvación. Escucha, la fe debe de llevarnos a una victoria, a otra victoria, porque Cristo creyó por fe en el Padre, así también nosotros tenemos que creer en la fe de Cristo, que asegura la salvación. Libro de Juan, capítulo 3, versículo 15. Todo el que crea, dice la palabra, en Jesús, lo hizo para que no se pierda en su pecado, porque ya lo lavó. Si ustedes creen, tendrán vida eterna en Cristo Jesús. También dice en el libro de Juan 5, versículo 24, les digo la verdad, habla el Señor Jesús, si ustedes tienen vida eterna, amén, si escuchan mi palabra y creen en el que me envió, dice, tendrán vida eterna, así como Dios le respondió a Jesús al levantarlo de entre los muertos. Dice, y no serán condenados sus pecados. Cada prueba de fe, iglesia, producirá más fe. ¿Cuántos me están escuchando? Cada vez que tú te muevas en fe, tienes que esperar, amén, otro movimiento para que tú crezcas, para que todo lo hagas por fe, pensando en las cosas en que Dios se puede mover. Muchas veces me has escuchado aquí predicar de fe, muchas veces tú conoces mi vida, tú conoces desde esta iglesia, desde que nació. Tú conoces cuando nos pidieron el local de allá, cuando cambiamos de local, cuando yo predicaba que íbamos a encontrar un lugar más grande, un lugar más espacioso. Ha llegado la pandemia, mucha gente se fue, mucha gente perdió el rumbo, perdió su brújula, están perdidos, están en oscuridad allá afuera. Necesitamos ir por ellos, necesitamos seguir hablándoles, necesitamos traerlos nuevamente a este lugar donde hay luz. Amén. Muchos de nosotros, cuando eras nuevo en esta iglesia, amén, veías cómo Dios se movía por fe. Y hasta la fecha, hoy se están viviendo cosas, cada uno de nosotros está viviendo cosas en las pruebas de fe. Y te digo una cosa, mi fe no ha fallado. Mi fe sigue creciendo. Mi fe está firme en el Señor. Yo puedo, amén, en oración y en ayuno, poder tener esa seguridad en Cristo Jesús. Cristo le creyó al Padre, por eso dice, es el autor y consumador de toda la fe. Imagínate, cuando muchas veces hemos escuchado, cuando Jesucristo estaba ya al final, antes de suspirar y de dejar este mundo, Él le habló y gritó al Padre. Comentaristas estudiados dicen que tuvo que haber separado de Él en ese momento para que pudieran entrar todos los pecados, para que Él pudiera morir y murieran los pecados y Él pudiera resucitar ya sin pecados. Jesús sintió en ese momento, ese momento cuando preguntó, ¿por qué me has abandonado?
pero fue porque sintió que su espíritu en ese momento tuvo que quitarle la fuerza que tenía espiritual para que pudieran entrar todos los pecados, para que después murieran todos los pecados, nuestros pecados, en esa muerte de cruz. Necesitamos ser hombres de fe, mujeres de fe, familias de fe, movernos en las cosas de Dios, porque Dios todavía no termina, iglesia. Si tú y yo estamos vivos en esta pandemia, es por algo. No es casualidad. Todavía quiere hacer algo aquí en Tecama, en su iglesia. ¿Cuántos pueden decir amén? Cierra tus ojos, inclina tu rostro, por respeto a tu hermano, respeto al que está enfrente. La palabra de Dios, iglesia, nos muestra que hay un maestro, hay una persona que puede ayudarnos, se llama Jesús. Si tú le has fallado, si ha entrado en incredulidad, es momento de pedirle perdón.